Conducto arterioso persistente se define como la permeabilidad del conducto arterioso durante más de algunos días después del nacimiento. Como sinónimo, también se lo conoce como conducto arterioso permeable o CAPS. Con referencia a la fisiopatología, es muy importante conocer su fisiopatología porque de esa manera vamos a interpretar al comportamiento patológico del mismo, su sintomatología, y también vamos a poder interpretar el tratamiento también. Para poder interpretar su fisiopatología, vamos a utilizar este gráfico en donde están graficados la pequeña circulación y la gran circulación. Pero también vamos a hacer una división de los pacientes en pacientes fetales y pacientes postnatales, es decir, pacientes antes del nacimiento y pacientes luego del nacimiento. En los pacientes fetales, los pulmones se encuentran totalmente colapsados y en la sangre, que es digamos la sangre que es impulsada por el ventrículo derecho al tronco pulmonar o arteria pulmonar, es derivada lejos de los pulmones en la etapa fetal porque los mismos se encuentran totalmente colapsados y no funcionales. Esa derivación de la sangre se realiza a través de un conducto que se denomina conducto arterioso, que es un conducto pequeño que tiene 1 centímetro de ancho por 1 centímetro de largo y que se encuentra, en la base del corazón, comunicando el tronco pulmonar con la arteria aorta en la etapa fetal. Acá ustedes van a ver de que el conducto es aparente ser un conducto largo, pero a los fines, esto es únicamente, se lo dibujó así a los fines didácticos. Normalmente es un conducto pequeño que tiene 1 centímetro de largo por 1 centímetro de ancho, y vuelvo a repetir, deriva la sangre, impulsada por el ventrículo derecho, que tendría que ir a los pulmones, pero que los pulmones, al estar colapsados, porque en esa etapa fetal ese es el estado en que se encuentran los mismos, deriva la sangre y desemboca la misma a nivel de la arteria aorta. Producido el nacimiento de los pacientes, ese conducto arterioso se va ocluyendo por contracción de las fibras musculares que se encuentran en su pared, y dentro de los 7 a 10 días aproximadamente después del nacimiento se ocluye por completo y pasa a constituir lo que se denomina el ligamento arterioso, que es un ligamento, el rezago del conducto arterioso, que no es permeable. Pero ¿qué ocurre? En algunos estados patológicos, este conducto arterioso continúa permeable toda la vida del paciente, y ahí es donde se desencadena esta patología. ¿Qué es lo que ocurre? En estos pacientes que presentan el conducto arterioso permeable, lo que ocurre es lo siguiente. Ustedes saben de que el corazón tiene fundamentalmente 2 válvulas importantes, que son los ventrículos izquierdo y derecho, pero que el ventrículo izquierdo es el que tiene mayor capacidad contráctil, porque es el que deriva la sangre a la circulación general. Por lo tanto, su capacidad de contracción es mayor que la del ventrículo derecho, como así también su tamaño, por supuesto. De tal manera de que al contraerse el ventrículo izquierdo, envía sangre a la circulación general, y parte de esa sangre es derivada a través del conducto arterioso y desemboca en el tronco pulmonar. A partir de ahí esa sangre se distribuye en el pulmón, de tal manera de que a lo que normalmente le corresponde recibir normalmente de sangre por el tronco pulmonar, el pulmón recibe un adicional producto de la contracción del ventrículo izquierdo, que llega, ¿no es cierto?, por permeabilidad del conducto arterioso, un remanente de sangre superior a la que debería recibir. De tal manera de que ese pulmón es sometido a una presión sanguínea superior de la que debiera. Para responder a esa presión mayor de sangre intrapulmonar, el pulmón desarrolla un mecanismo basado en el aumento del espesor de las paredes arteriales para oponer resistencia a ese aumento de la presión intrapulmonar,
Y además, ¿qué es lo que ocurre? Al aumentar la presión intrapulmonar, muchos, digamos, alvéolos se rompen y se reparan por una esclerosis. Esa esclerosis, más el aumento del espesor de las paredes, digamos, arteriales, van a hacer de que van a provocar, digamos, un aumento de la resistencia del pulmón. Esa derivación de sangre del ventrículo izquierdo digamos, a la arteria pulmonar se denomina cortocircuito izquierda-derecha. Cuando el pulmón desarrolla suficiente presión que impide que ese remanente de sangre pueda ser recibido por el pulmón, la circulación de sangre se invierte. Es decir, de que ese remanente de sangre que pasa por el conducto arterioso persistente va a pasar ahora desde el ventrículo derecho por el conducto arterioso a la arteria aorta. Y de esta manera se invierte el cortocircuito y se denomina cortocircuito derecho-izquierdo. Esto es lo que ocurre fisiopatológicamente en la persistencia del conducto arterioso. Acá ustedes ven un gráfico en donde pueden observar la presencia de la aorta, del tronco pulmonar y que están levemente en contacto, y además el paso del nervio vago. Justamente en ese paso, en ese lugar donde pasa el nervio vago, estaría ubicado el conducto arterioso. Ese conducto arterioso que es funcional en la etapa fetal y que normalmente en la etapa postfetal se transforma en un ligamento arterioso que es afuncional, pero que cuando se hace permeable se transforma en un conducto arterioso permeable, que es la patología que estamos estudiando. Es decir, de que ese conducto arterioso estaría ubicado en esta zona. En esta zona. Acá ven otro gráfico en donde ustedes ven graficada la aorta, el tronco pulmonar y la comunicación entre la aorta y el tronco pulmonar a través del conducto arterioso. El diagnóstico se basa en la reseña y en la anamnesis. La reseña se basa en que se presenta en razas definidas y de talla chica como el maltés, Pomerania, Caniche Toy, Yorkshire, Pastor de Shetland, etc. Con respecto a la anamnesis, la mayoría de los pacientes con esta patología son asintomáticos o presentan alguna intolerancia al esfuerzo. Pero en aquellos pacientes que presentan un cortocircuito de izquierda a derecha, es común que presenten tos y disnea o ambos síntomas a la vez porque existe un pequeño edema pulmonar. Cuando se produce el cortocircuito de derecha a izquierda, va a existir una intolerancia al esfuerzo y un colapso de los miembros posteriores durante el ejercicio. ¿Por qué? Porque ustedes verán de que cuando se produce el cortocircuito de derecha a izquierda, parte de la sangre carboxigenada entra en circulación en la arteria aorta. Por lo tanto, va a haber una mezcla de sangre carboxigenada con sangre oxigenada. Eso va a provocar una cianosis de las mucosas caudales que va a ser observado en la mucosa prepucial, anal y vaginal. También va a haber un pequeño colapso de los miembros posteriores debido a que la sangre no va a estar totalmente oxigenada, sino que va a tener un porcentaje inferior de oxígeno que el resto del organismo. Por lo tanto, va a haber de que existen ligeros trastornos o colapso en el movimiento de los dos miembros posteriores. Cuando se realiza el examen físico, se va a detectar un soplo continuo en maquinaria, que es auscultable en la base del corazón, con un ruido o un frémito palpable. Los pulsos femorales son fuertes y se va a encontrar en los casos más avanzados una fibrilación auricular, una fibrilación auricular. En el cortocircuito de derecha a izquierda
habíamos visto de que va a existir una cianosis en las membranas mucosas caudales, es decir, en la mucosa anal, prepucial y vaginal. Con respecto al examen radiográfico, las aurículas y los ventrículos izquierdos se encuentran aumentados. Se examina y se encuentran al examen radiográfico, las aurículas y los ventrículos izquierdos se encuentran aumentados. Los vasos pulmonares se encuentran dilatados y se caracteriza porque existe una comba característica en la aorta descendente en la base del corazón. Cuando el cortocircuito es derecho e izquierdo, el aumento van a ser de los dos ventrículos, porque los dos ventrículos van a estar aumentados de tamaño. También es importante, para saber si está avanzada la patología, hacer un análisis de laboratorio y se va a encontrar con que existe en pacientes que tienen un cortocircuito de derecha a izquierda, una policitemia. Esa policitemia se debe a que en esa sangre, digamos que está circulando por la aorta, circula una sangre carboxigenada y que estimula a los sensores a producir un aumento de glóbulos rojos. Ese aumento de glóbulos rojos es lo que va a orientar, ¿no es cierto?, mediante el examen, ¿no es cierto?, de laboratorio, la presencia de esta patología, y que va a demostrar también de que es una patología que está en un avanzado estado. El diagnóstico se basa en los síntomas, siendo muy importante el soplo continuo y los pulsos arteriales, que son de tipo saltón. Pero en la actualidad, el diagnóstico definitivo se va a basar en el ecodoppler. Con respecto al tratamiento, el tratamiento va a ser quirúrgico y consiste en la ligadura del conducto arterioso persistente. Ahí ustedes ven un gráfico en donde se observa la base o el fundamento o digamos la técnica que se emplea en este tipo de tratamiento, que se pasa un hilo doble a nivel del conducto arterioso y se lo liga de tal manera de producir la obstrucción sanguínea de dicho conducto. Para eso se realiza la disección, que es bastante difícil porque se tiene que hacer con un corazón en movimiento, en un espacio reducido, y fundamentalmente la disección del posterior al vaso es lo que más, digamos, es difícil hacerlo. Para eso fueron ideadas las tijeras de Potts de las que habíamos hablado anteriormente. Y también ven ustedes acá de que el nervio vago, que es el que nos indica el lugar exacto del conducto arterioso, es elevado, ¿no es cierto? Y de esa manera permite, sin dañar al mismo, disecar al conducto arterioso. Una vez que se diseca el conducto arterioso, se pasa en el hilo en forma doble y se realiza, digamos, el anudamiento de dicho hilo. En algunos casos especiales, fundamentalmente con cirujanos que tienen mucha práctica, lo que hacen es seccionar el vaso y hacer una ligadura individual de cada uno de los extremos de los vasos. Pero miren, eso es únicamente privativo de cirujanos que tienen una gran habilidad manual y que tienen una gran, digamos, casuística. Nosotros con tal de pasar el hilo y producir la oclusión del vaso es suficiente. Para el abordaje de dicha patología se hace una incisión en el cuarto espacio intercostal del lado izquierdo, es decir, entre la cuarta y la quinta costilla. Se produce, digamos, el abordaje de la cavidad pleural, se realiza la disección de la pleura mediastínica, se diseca para dejar al descubierto la zona de la base del corazón y de los grandes vasos, y se ubica el nervio vago, el que es desplazado del lugar para no lesionarlo, pero a su vez para determinar el lugar exacto donde se encuentra el conducto arterioso. Ahí se está produciendo la disección craneal del conducto arterioso y luego, digamos, es bastante difícil porque es una zona de un pequeño espacio
y por lo tanto para eso digamos, diseñaron la pinza de Pott o la tijera de Pott para disecar el tejido conectivo que se encuentra por detrás de los vasos. Y luego con la pinza de Vacchi, que es una pinza especial para espacios pequeños, reducidos, y para poder pasar por debajo de los vasos sanguíneos importantes, se pasan dos hilos. Esos dos hilos se anudan y de esa manera se produce lentamente, se produce la oclusión del conducto arterioso. Esto no está exento de complicaciones, como por ejemplo el lesionar el conducto arterioso, lo que se va a poner de manifiesto inmediato por una hemorragia que va a ir creciendo. En ese caso lo que se hace es abandonar el acto quirúrgico, tratar de anudar con los hilos y hacerle leve compresión, porque la mayoría de las veces se producen pequeños desgarros nada más que se recuperan con una leve presión de la zona nada más. En la actualidad se hacen por cirugía endovascular la aplicación de una espiral intravascular para ocluir el conducto, pero se requiere por supuesto un entrenamiento especial con la presencia de instrumental especial también para ocluir, ¿no es cierto?, el conducto arterioso. La persistencia del arco aórtico derecho es otra patología. Se define como un padecimiento que se presenta con mucho más frecuencia, o es más, dentro de las anomalías congénitas en el perro. Es decir, de que de todas las anomalías congénitas en el perro es la más frecuente. Y se clasifica como un defecto cardiovascular debido a que es un defecto vascular, pero no causa fenómenos vasculares ni hemodinámicos, pero sí trae problemas de tipo digestivos. Normalmente en la etapa embrionaria, la cuarta bráquea izquierda forma la aorta y por lo tanto se ubica a la izquierda del esófago y la tráquea. Esta anomalía se va a presentar cuando el cuarto arco braquial del lado derecho forma la aorta, tomando una posición a la derecha del esófago en vez de ubicarse a la izquierda. Acá vemos nosotros la posición normal, en donde se forma, la aorta por la cuarta bráquea izquierda, de tal manera de que, están en contacto el tronco aórtico, el tronco pulmonar, y medialmente se encuentra ubicado y en forma libre el esófago, en donde puede transcurrir la comida sin ningún tipo de inconveniente. El inconveniente va a ocurrir cuando dijimos anteriormente de que la cuarta bráquea del lado derecho origina la arteria aorta. Por lo tanto, la aorta va a quedar ubicada del lado derecho. Y el conducto arterioso, unido al tronco pulmonar, va a quedar ubicado en lateral. Y se va a formar un anillo fibroso, un anillo vascular alrededor del esófago, y que nos va a permitir el libre tránsito del alimento sólido a través del esófago. Es decir, de que el esófago queda atrapado por un anillo vascular que está delimitado por la siguiente estructura. Por un lado, por su lado derecho, por la aorta. A la izquierda, por el conducto arterioso que ustedes ven acá. Dorsalmente por la tráquea. ¿Ven? La tráquea viene acá arriba. Y ventralmente la base del corazón. Por lo tanto, se produce alrededor del esófago un anillo vascular que no permite, vuelvo a repetir, el paso de los alimentos sólidos con facilidad. Ahí ven, una pieza, anatómica, en donde ustedes ven la arteria aorta del lado derecho, en el lateral el conducto arterioso, el esófago en el centro y la tráquea. Fíjense cómo todo este conducto o este anillo vascular rodean al esófago y de esa manera van a provocar
digamos, una obstrucción al paso de los alimentos sólidos, y de esa manera se va a provocar una distensión esofágica en la base del corazón a manera de una especie de buche en donde va a quedar retenido el alimento. Los síntomas. Esto es un dato muy importante que reflejan los síntomas. Se manifiestan luego del destete cuando se va a comenzar a alimentar con una alimentación sólida. Por lo tanto, se presentan luego de la tercera y la 10ª semana de edad. Hasta esa edad se alimentan con leche y por lo tanto es un alimento líquido que permite que transcurra el alimento sin ningún inconveniente. Pero al cambiar la consistencia y a ser más sólida, la misma va a tener dificultades a pasar a través de ese anillo que produce una obstrucción del esófago. Ese síntoma y va a desarrollar la sintomatología típica de esta patología. Se caracteriza esa sintomatología por una regurgitación. Acuérdense que esto no llega al contenido del estómago, por lo tanto no es vómito. Hay un buen apetito, el apetito es voraz. El alimento, la regurgita alimentos no digeridos, con olor fétido. Acuérdense que ese olor fétido se produce porque no entra en contacto con el ácido clorhídrico del estómago. Hay que tomar el pH, que es fácil hacerlo, y va a dar un pH alcalino neutro, nunca ácido. El paciente va a estar delgado, regurgita tan pronto como comen, es decir, que inmediatamente de comer regurgita, y muchas veces en esa etapa de la regurgitación desarrollan síntomas, aspiran la comida y van a desarrollar síntomas de neumonía por aspiración. La raza más afectada es la del ovejero alemán, y también existen algunas razas pequeñas. Yo he visto en razas he visto un caso en un ovejero alemán. Acá ustedes observan un gráfico que yo lo vuelvo a repetir para que quede claro, que fíjense ustedes en donde se puede observar la arteria aorta, ¿no es cierto?, que está ubicado del lado derecho, porque ha sido creada por la cuarta branquia del lado derecho. En lateral existe el ligamento arterioso, la base del corazón está por debajo, por encima está la tráquea, y todo eso forma, fíjense, un anillo vascular alrededor de este órgano que es el esófago, que no permite el paso de su contenido alimenticio sólido y se distiende a manera de un pequeño buche en forma precardíaca por delante del corazón. El diagnóstico es importante y se basa en la radiografía por contraste y por los signos clínicos, pero la radiografía con contraste es lo más conveniente para su diagnóstico. En la radiografía además se examinan los pulmones porque sabemos de que esos pacientes presentan neumonía por aspiración, y se observa el esófago porque permite diferenciar hacer el diferencial con otra patología que es el megaesófago. Ahí ustedes ven la presencia, ¿no es cierto?, de un paciente con radiopaco, en donde se observa un gran buche, ¿no es cierto?, distendido en la base del corazón, y se observa una zona bien, bien contriñida, que es la zona donde se produce o se presenta el ligamento arterioso, producto de la formación del arco aórtico derecho a través de la cuarta branquia derecha. Ahí ustedes ven un gráfico con la radiografía, en donde ven, ¿no es cierto?, la presencia del ligamento arterioso. ¿Ven? Acá ven el ligamento arterioso que ocluye en la base del corazón a el esófago, que no permite el paso de la comida sólida a través debido a que se produce un estrechamiento del mismo. Otra imagen muy clara de lo que se puede ver en un examen, ¿no es cierto?, con una radiografía con contraste. Se observa perfectamente bien la imagen del ligamento arterioso que contriñe la base del corazón y que rodea al esófago y que no permite, vuelvo a repetir, que no permita transcurrir y no permita pasar el alimento sólido.
Acá ven una pieza anatómica en donde ustedes van a observar la presencia del ligamento arterioso, del esófago, la presencia de la aorta, y este es, ¿no es cierto?, la presencia del tronco pulmonar. Este es el ligamento arterioso que provoca la obstrucción del esófago y que no permite el paso de alimento sólido hacia la parte posterior. El tratamiento es quirúrgico, hay que realizarlo lo antes posible. ¿Por qué hay que realizarlo lo antes posible? Hay que realizarlo lo antes posible porque acuérdense ustedes que el esófago tiene movimientos peristálticos que están, digamos, regidos por una intrincada red de un sistema nervioso ubicado en la mucosa. Cuando se produce digamos, la obstrucción y la retención de alimentos en sólido y que forman esa dilatación esofágica, ese alimento que no llegó al estómago entra en putrefacción fácil. Al producirse la putrefacción va lesionando la mucosa y esa mucosa va poniendo al desnudo las terminaciones nerviosas, quienes se destruyen. De tal manera de que al destruirse las terminaciones nerviosas van a ir provocando una desnervación del esófago y si nosotros dejamos pasar el tiempo, esa denervación va a ser mayor y cuando nosotros realicemos la cirugía, la capacidad contráctil del peristaltismo esofágico va a estar totalmente alterada, disminuida, debido a la destrucción por la acción fermentativa del alimento dentro de la cavidad del esófago. Entonces debemos evitar de que los nervios sean afectados y para eso hay que operar lo antes posible. Cuando se realiza la ligadura, ¿no es cierto?, y se realiza el seccionamiento del conducto arterioso, que en eso consiste la cirugía, ustedes van a observar de que no existe una gran separación y no hay una gran permeabilidad del esófago a ese nivel. Es decir, de que para el tratamiento va a consistir en abordar a través del cuarto espacio intercostal, se llega al mismo lugar, ¿no es cierto?, donde se encuentra el conducto arterioso, se liga, se lo secciona, pero ustedes van a ver de que no existe una buena separación y va a seguir ligeramente estrechado la zona esofágica. Para aumentar ese espacio esofágico y permitir la circulación más fácil del alimento sólido, se puede realizar o se debe realizar la introducción de una sonda Foley. Esa sonda Foley se la traspasa y una vez que pasa al extremo, la base del corazón, se insufla con aire y una vez que está insuflado en su extremo, con aire, se va extrayendo suavemente esta sonda de Foley. Al pasar esa sonda de Foley, que presenta dilatada a su extremo, va provocando la separación de tejido, permitiendo, aumentar el espacio por donde, circula o donde transcurre el esófago y de esa manera va a ser más fácil, el traslado o la circulación de alimentos dentro del esófago. El postquirúrgico, hay que restablecer un buen nivel de nutrición. Acuérdense que estos pacientes están con una etapa están desnutridos, son los pacientes más chicos de la camada y por ese motivo debemos, restablecer el nivel de nutrición. Hay que eliminar la regurgitación. Eso se elimina dando de comer en una posición erguida. Dejándolo en esa posición durante 5 minutos ya van a ver de qué manera. La consistencia de la comida que se elige, puede ser líquida, como en el caso del ensure, o bien enlatado, que son pastosos. Y debe haber un cuidado bastante estricto de 3 a 10 días postquirúrgico, que muchas veces se duplica, se triplica, ese tiempo, porque hay pacientes que están en muy malas condiciones. En casos graves y crónicos, deberían comer a veces permanentemente erguidos, fundamentalmente en los pacientes crónicos. Y en aquellos perros muy debilitados o con esofagitis severa, necesitarían una intubación gastrofaríngea
para que se recuperen y a través de esa intubación gastrofaringea poder alimentarlo a través de una sonda que vamos a ver dentro de un momentito cómo se puede hacer. Comer erguido, mire, es muy sencillo. Se toma un recipiente que sea de metálico y se lo fija a un banco con una altura que permita al paciente acceder al mismo y se lo sirve la comida a ese nivel. El perro se apoya en ese banco y come en forma erguida y el alimento va descendiendo por gravedad. El megaesófago, dijimos de que la diferenciación hay que hacerla con el megaesófago generalizado. Ustedes ven en este caso cómo se presenta. El megaesófago aparece un esófago dilatado en toda su porción, en la porción cervical y en la porción torácica. Mientras que en este caso, en la persistencia del conducto, de la persistencia del arco aórtico derecho, digamos, el megaesófago va a estar ubicado anterior a la base del corazón. Mientras que en el megaesófago está ubicado a lo largo de todo su trayecto. La faringotomía nosotros dijimos de cuando había necesidad de alimentar al paciente mediante la colocación de una sonda gástrica, se puede utilizar la técnica de la faringotomía, que es una técnica que permite soportar fácilmente durante bastante tiempo la colocación de una sonda, digamos, gástrica. Para eso se hace lo siguiente. En este caso, por ejemplo, se toma una pinza, se introduce dentro de la faringe y se hace una incisión por detrás de la rama de la mandíbula. Con un bisturí se hace una incisopunción. Se atraviesa la faringe a ese nivel, se perfora y luego se coloca la sonda por el esófago calculando que llegue al estómago. Una vez que nosotros calculamos por el largo, midiendo desde afuera con otra sonda, marcamos esa sonda y dejamos introducida dentro del esófago. ¿Para qué? Para que una vez que esté introducida dentro del esófago, nosotros lo tomamos con el extremo de una pinza, el extremo de la sonda, y lo extraemos a través de la incisión realizada en la faringe, es decir, a través de la faringotomía. ¿Ven? De esta manera, nosotros acá tenemos marcado la sonda gástrica, sacamos por el extremo de la zona faríngea y va a quedar colocado esta sonda, ¿no es cierto?, gástrica todo el tiempo que creamos conveniente. Luego, esta sonda se fija mediante una sutura tipo sandalia romana que va a permitir de que quede fija. La verdad que es muy eficiente este tipo de fijación y se deja colocado en el lugar. Hay veces que ustedes van a ver pacientes, como en este caso que tuvo un vólvulo gástrico, estaba colocado hacía 3 días la sonda y se alimentaba a través de la misma y hay una excelente tolerancia de la misma. Ahí ven ustedes el resto del ensure con la que se alimentaba. Y hay una excelente tolerancia, ¿no es cierto?, de la sonda gástrica.